Golpe quirúrgico. Estados Unidos ejecuta la operación más grande contra un buque petrolero de Maduro frente a las costas venezolanas. Efecto Nobel. María Corina Machado reaparece y sacude el continente. Petro exige transición. Diosdado contraataca. Y Trump remata. Sombras de incertidumbre. Pescadores venezolanos como carne de cañón del régimen, les contamos. Mientras la oposición venezolana conquista la escena internacional con la aparición de María Corina Machado en Oslo, las tensiones entre Trump, Maduro y Petro escalan. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias de Impacto Venezuela de este jueves 11 de diciembre de 2025. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Estados Unidos asfixia el motor económico de Nicolás Maduro. La incautación del mayor buque petrolero jamás confiscado frente a Venezuela no es un golpe más, es la señal más agresiva de Donald Trump en plena ofensiva militar contra el régimen. María José Prado nos amplía esta información. Todos los flancos cubiertos, la ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro dio hoy un salto quirúrgico al corazón de la industria petrolera venezolana. Washington confirmó la incautación de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, una acción que endurece el cerco y que llega en plena escalada política y militar. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Y ante la pregunta de qué pasará con el crudo confiscado, Trump fue tajante. Well, we keep it, I guess. I assume we're gonna keep the oil. Una señal de fuerza que no solo exhibe control operacional, sino la voluntad de Washington de intervenir directamente en la ruta del petróleo venezolano. La operación revelada por Bloomberg podría paralizar aún más la ya frágil capacidad de exportación de PDVSA. Desde Caracas, la respuesta fue inmediata. El gobierno venezolano denuncia y repudia enérgicamente lo que califica como un robo descarado y un acto de piratería internacional, asegurando que Trump confesó públicamente el asalto de un buque en el Caribe. En relación a la incautación del buque de bandera iraní frente a las costas de Venezuela, posiblemente en las afueras de José, donde se anclan la mayoría de estos barcos, y especialmente este, que no hay duda que es un VLC, un Very Large Crude, un supertanquero. Pareciera pues que, bueno, tengo que aceptar, de acuerdo con la información de los Estados Unidos, que es de bandera iraní. Y sabiendo que es de bandera iraní, el tamaño del buque, que pasa de 1.200.000, 1,5 millones de barriles. En paralelo, Chevron, la única petrolera estadounidense aún en Venezuela, negocia con Trump el camino para seguir operando sin violar sanciones. Venezuela debe haber convencido a los iraníes que harían un trueque. Antes le pagaban dinero, pero esa relación se suspendió porque Venezuela nunca le pagaba, y quizás ahora están haciendo un trueque: me das barriles, te doy lo que me estás pidiendo. Pero bueno, esto sería muy serio para Venezuela, porque es una manera de hacer ver que necesita ese crudo liviano condensado, y habían logrado una relación por trueque, y eso pues obviamente que es beneficioso para los dos. Con un petrolero menos, una ofensiva más intensa y un Nobel que reconfigura la narrativa global, la pulseada entre Washington y Caracas entra en un terreno donde cada movimiento cuenta y cada barril también. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. El decomiso del buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos exhibe la determinación de Donald Trump, pero también destapa un vacío estratégico que pone en jaque al régimen de Maduro. ¿Pero tú qué crees? ¿Esto es un golpe quirúrgico o el preludio de un embargo total? ¿Qué crees que busca Trump? Los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. El presidente colombiano Gustavo Petro generó un quiebre significativo al solicitar una amnistía general y una transición política en Venezuela, faltando poco menos de un año para las elecciones en su país. Este mensaje detonó en simultáneo cuando se llevaba a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo. Minutos después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló la tensión continental
con una dura advertencia. Él será el siguiente, refiriéndose a Petro. Juliana Palmar con el reporte. A menos de un año para la elección presidencial en Colombia, el mandatario Gustavo Petro pidió este miércoles una amnistía general y la conformación de un gobierno de transición en Venezuela. Su mensaje, difundido en X, irrumpió justo cuando la líder opositora María Corina Machado recibía a través de su hija Ana Corina Sosa el Premio Nobel de la Paz en Oslo, en una ceremonia marcada por llamados urgentes a la libertad, al retorno de los presos políticos y exiliados políticos y al fin de la persecución del chavismo. Evidentemente es un mensaje mucho más claro de lo que ha sido anteriormente. Y esto va en relación también a lo que ha sido el día de hoy, la entrega del Premio Nobel, los mensajes que han entregado todos en el mundo y mucho más fuerte el presidente del comité noruego el día de hoy. Las palabras de Petro desataron de inmediato un vendaval político en la región y justamente ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión al lanzar una advertencia directa contra el mandatario neogranadino. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next. Por su parte, Petro respondió que el presidente Donald Trump está muy desinformado sobre Colombia y que es una lástima porque desecha al país que más sabe sobre tráfico de cocaína. La escalada diplomática coincide con el nuevo planteamiento de Petro sobre Venezuela y acentúa la presión internacional en medio de una disputa geopolítica que ya cruza fronteras y alianzas estratégicas. El presidente Gustavo Petro elevó el tono al pedir elecciones válidas y confiables en Venezuela. Colombia, como país vecino y fronterizo, no puede ignorar el impacto regional de la crisis y la presión norteamericana. En conjunto, estos tres hechos muestran que el hemisferio está entrando en una fase decisiva hacia la transición venezolana, que ya no es un asunto aislado, sino el centro del nuevo equilibrio de seguridad en el Caribe y en Sudamérica para la administración de Donald Trump. Analistas interpretan el mensaje de Petro como un intento de tomar distancia de la crisis venezolana antes de las elecciones del 2026, donde el tema pesa con fuerza en la opinión pública colombiana. Su llamado ocurre mientras el chavismo enfrenta presión interna y externas, tras unos comicios presidenciales cuestionados y en pleno auge de la visibilidad internacional de la oposición democrática, ahora impulsada por la Nobel María Corina Machado. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En una aparente respuesta al cerco estadounidense en el Caribe, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que los pescadores venezolanos no le temen a los poderes militares extranjeros. Sus palabras, más que aclarar, dejan sombras de incertidumbre. ¿Utilizará el régimen de Maduro a los civiles como fuerza de choque antes que al brazo militar en su estrategia de resistencia? Quique Frías con el informe. La vicepresidenta Delcy Rodríguez expuso una nueva fórmula de defensa del chavismo. Ahora, además de los militares, los milicianos, colectivos y consejos comunales, serán humildes pescadores quienes se enfrentarán a fuerzas bélicas estadounidenses en una hipotética invasión, como lo define el propio chavismo. Que los pescadores y que las pescadoras de Venezuela no le temen a ningún poderío militar y siguen con sus redes pescando en nuestro mar Caribe. Aquí nadie se asusta. Aquí estamos preparados y alistados. Y los pescadores y las pescadoras, bueno, son nuestra primera barrera contra los destructores, contra los submarinos nucleares. Ahí están ellos cuidando nuestro mar. ¿Hasta qué punto este discurso convierte a los pescadores en parte de una estrategia de confrontación más amplia contra los Estados Unidos? Y los pescadores no se han enfrentado con nadie, porque ellos son pescadores, digamos, no tienes capacidad de enfrentar ni siquiera un barco pesquero mediano o grande con un monstruo de la Armada norteamericana. Grandilocuencia boba de gente que en realidad la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no hicieron algo contra los F-18 Super Hornets que estaban volando ayer sobre el Golfo de Venezuela, ¿no? No, nada, parece que se hubiesen hecho los locos, ni se enteraron. Todo el mundo los vio en Fly Radar y ellos no lo vieron.
La segunda al mando en el régimen de Maduro aprovechó de elevar de nuevo el grito de auxilio regional, la tesis de que si cae el régimen de Maduro, caen el resto de gobiernos latinoamericanos. Esa agresión militar que hay hoy, de ocupación militar de nuestro mar Caribe, no es solo contra Venezuela, es contra nuestra región, es contra América Latina. El apoyo interno, pues también se ha visto muy debilitado, porque con todas estas convocatorias a movilizaciones, lo que vemos es que finalmente, al igual que ya se observó con la elección presidencial del 2024, con las elecciones comunales que se han celebrado en estos último año y medio, pues... Aliados internos o externos, civiles o militares, grupos de choque y fanáticos políticos. El régimen de Nicolás Maduro colecta todo lo que puede para formar un blindaje humano ante lo que puede ser su hora cero. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. María Corina Machado minimiza al chavismo desde Oslo. Gana el Premio Nobel de la Paz, escapa clandestinamente y deja expuesto al régimen, pero además saluda por todo lo alto y cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump. La oposición venezolana se reorganiza y amplía su legitimidad internacional. Génesis Pérez nos cuenta más. María Corina Machado no solo ganó el Premio Nobel de la Paz, detonó la reconfiguración política a la que el chavismo le temía. Su inicial ausencia en Oslo terminó siendo más elocuente que cualquier discurso. La galardonada habría salido de Venezuela en una operación clandestina con apoyo de Estados Unidos, viajando por mar desde la costa occidental hacia la isla de Curazao. La elección del mar como vía de escape no es casual, evita los controles aeroportuarios y fronterizos del régimen, reduce la posibilidad de filtraciones y permite una ruta más segura y discreta. El reconocimiento internacional reposiciona a Machado como figura central de la oposición, no solo dentro del país, sino en la narrativa geopolítica global. Habría que ver cómo se haría operativo la transición a partir de la instalación de un gobierno que se reconoce como electo y pleno en su validez jurídica y democrática. ¿Qué rol le tocaría jugar a María Corina Machado? Porque sin disminuirle ni un ápice a su legitimidad, ¿cómo se la colocaría en el marco de lo estrictamente legal? Porque el liderazgo está claro, es indiscutible. Para el chavismo la situación es doblemente incómoda. Cada reconocimiento a Machado evidencia su debilidad interna y cualquier represalia directa puede generar condena internacional. La presión aumenta con el presidente Donald Trump asegurando que no hay marcha atrás, dejando al régimen posiblemente expuesto y sin margen de maniobra. Mi estimativa, el régimen haría lo posible para impedir el regreso, porque ese regreso puede plantearle desafíos ya totalmente insolubles a lo poco que le queda de control y autoridad en el territorio nacional. Es entonces el mismo Comité Nobel quien denuncia que Maduro se sostiene gracias a una red autoritaria internacional: Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá. En este contexto, a corto plazo se abren 3 escenarios: un liderazgo reforzado de Machado desde el exilio, una escalada represiva para intentar desactivar el impacto del premio, o una negociación a regañadientes forzada por la presión externa. Amanecerá y veremos. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Diosdado Cabello contraataca. Afirma que el chavismo puso a María Corina Machado en España. Descalificó al Comité del Nobel y activó su narrativa sobre una supuesta juramentación en el exilio para desviar la atención. Continuamos con Catherine García. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, saca a la luz su versión sobre la salida de María Corina Machado de Venezuela. En esta oportunidad, sus patriotas cooperantes y su alter ego ministerial apuntan a que el viaje de la líder de la oposición no fue una operación en clandestinidad, y además acusa a la Asamblea Nacional de 2015 de financiar el viaje con fondos supuestamente saqueados. Si supieran cómo fue eso. O sea, yo no lo puedo decir, pero mi amigo, el ministro, sí. En algún momento, no yo. No, yo solo puedo decir que nosotros la pusimos en Europa, pero más nada. Pues. ¿De dónde salió el dinero para mover a Raimundo y a todo el mundo hasta Oslo? Te lo digo clarito. De los recursos que esta oposición extremista ha saqueado durante años al gobierno de Narnia y a la inexistente AN 2015.
Sí, esa misma Asamblea Nacional que ya ni existe, pero que milagrosamente sigue desembolsando millones de dólares con la promesa de lograr la libertad de Venezuela. De esta manera, Cabello construye una narrativa que mezcla acusaciones contra el Comité Nobel, cuestionamientos al protagonismo de Machado y señalamientos de conspiración internacional. Lo verdaderamente nauseabundo del día de hoy no es la farsa de los protagonistas, sino el bochornoso papel que ha decidido asumir el Comité del Nobel. No hay forma elegante de decirlo, se prostituyeron. Vendieron lo que les quedaba de prestigio para convertir el evento en una tarima desde la cual se pueda conspirar contra la paz, contra gobiernos y países. Se prestaron para el juego de disfrazar intereses políticos detrás de la supuesta defensa de valores universales. Lo que estamos observando desde adentro, sabemos perfectamente que esto no es un montaje a la paz, homenaje a la paz ni a la justicia. Es la consagración de un teatro que bajo la luz correcta revela una conspiración internacional para atacar nuestro país y nuestra soberanía. La tolda roja, en voz del secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, minimiza el simbolismo opositor, anticipa un espectáculo grotesco y asegura que la salida de Machado marca el inicio del desmoronamiento de la lucha democrática de la opositora. Lo que hemos visto con el señor Diosdado Cabello responde básicamente a esa práctica que ya hemos descrito como una práctica frecuente, como una práctica recurrente, que consiste en descalificar a los opositores, y en este caso puntual no solo a la opositora, no solo a María Corina Machado, sino a toda la operación que se gestó y se ejecutó para poder sacarla del territorio venezolano de manera que pudiese llegar a territorio europeo, particularmente a la ciudad de Oslo en Noruega. El chavismo busca sentirse dueño del relato y los movimientos, aunque la insistencia en desvincular cada detalle revela su vulnerabilidad frente a la narrativa global que reconoce a Machado como símbolo de resistencia. Dos noticias destacadas en un minuto, esto es Impacto en 60 segundos. Venezuela cada vez más aislada. Avianca y Copa Airlines extienden suspensión de vuelos. Avianca mantiene suspendidas sus rutas sin fecha definida y Copa Airlines extiende la cancelación de vuelos hasta el 18 de diciembre. Ambas compañías advierten que solo retomarán operaciones cuando bajen las tensiones en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y crecientes alertas de seguridad internacional. Venezolanos lideran el boom de estudiantes en España con un crecimiento récord. El Observatorio Permanente de la Inmigración reportó un aumento de 41,8% en los permisos concedidos a estudiantes venezolanos en España, el crecimiento más alto entre todas las nacionalidades. Madrid, Barcelona y Valencia concentran la mayor parte de estas estancias académicas, evidenciando cómo la migración educativa venezolana se consolida como un motor de expansión y presencia internacional. Amigos, esperamos que este resumen informativo les sea de gran utilidad. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana.